Esto fue un fracaso brutal entre una mala candidata que además es del Partido Comunista, un partido que mete miedo solo nombrarlo, y además es el plebiscito de un pésimo gobierno de Boric. Yo no encuentro un solo argumento para suponer que Cano va a ser presidente. No. Le quiero buscar la vuelta para no ser triunfalista, pero no me cierran los números. Bueno, por eso decíamos, esta es una noche para celebrar, día histórico para la derecha chilena, pero también para la derecha del continente entero, que estamos viendo cómo los vientos han cambiado definitivamente de dirección, y toda la hegemonía que mantuvo el socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en la última década se empieza a desmoronar. Llegó la derecha argentina con Javier Milei, la derecha Estados Unidos con Donald Trump, la derecha a El Salvador con Nayib Bukele, llega la derecha próximamente a Chile con José Antonio Kast, y esperamos también por Perú, por Colombia. Y posiblemente las próximas elecciones son en Honduras, donde también parece que pierde el poder el socialismo del siglo XXI en muy pocos días, creo que es el domingo próximo. Así que bueno, son todas buenas noticias para celebrar esta noche. Señoras y señores, una noche para celebrar. Se reafirma que en nuestra región se quiere un cambio, se está cansado de este modelo fracasado que había logrado ganar terreno, que nos había ganado la batalla cultural, señoras y señores. En Chile, un país ejemplar que veíamos como referente en toda la región, se decidió apostar por ese modelo socialista, comunista, por Gabriel Boric. Compraron todas estas narrativas izquierdistas, progresistas, y se fueron en picada. Pero el día de ayer las elecciones presidenciales nos revelaron que el pueblo está cansado de este modelo, exigen un cambio. La segunda vuelta será para el 14 de diciembre. Según las encuestas, dicen que Kast será el ganador, y de hecho en esta elección tuvo la mayoría de los votos de personas jóvenes de los 18 a los 24 años. La izquierda en Chile tuvo la peor elección de la historia. Miren, todo esto es azul. Es más, acabamos de ver cómo no solamente ganó Kast, sino que Kaiser y Matei ya salieron a darle su apoyo. O sea, los podemos ver acá. O sea, que ya son parte oficialmente su electorado de la derecha. Supongo que, póngale, no sé, el 95, más del 90% de su gente va a pasar a Kast. Solamente con los de Kaiser, Matei y Kast ya tiene más del 50%. Y lo que se pronostica es que el nuevo presidente podría ser José Antonio Kast, que se enfrentará a la comunista Yanek Jara. De estos dos candidatos ya hemos hablado anteriormente. Un José Antonio Kast que incluso ha visitado la megacárcel Secot, ha visitado El Salvador desde hace bastante tiempo. El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, que ha visitado la megacárcel del presidente Nayib Bukele. Diplomáticos de Chile han decidido visitar El Salvador y aprender del increíble logro que ha conseguido el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad. Claramente, Salvador rompió todos los paradigmas de cómo enfrentar a la delincuencia, el crimen organizado. ¿Cree que esto es exportable? Absolutamente. Se tiene la energía, el carácter, que yo creo que es lo principal. El liderazgo claro del presidente. Claro que sí, campeón. Ha estado empeñado en seguir los pasos del presidente salvadoreño en materia de seguridad, y haciendo lo más coherente, que es viajar a El Salvador para aprender, para recoger todo lo que le puede servir para aplicarlo en su país, en Chile. Mientras que por el contrario, Yanek Jara, una socialista, una comunista, tienen como referente, adivinen ustedes, a Claudia Sheinbaum. A mí me gusta mucho el liderazgo de Claudia Sheinbaum, latinoamericano. Cara cuida narcos y delincuentes. Es que no haya enfrentamientos, no vamos a regresar a la guerra contra el narco. Llegar a agredir para matar a una persona, por más que sea presunta o no delincuente. Porque patria se escribe con A de mujer. Nosotros en este canal apoyamos a Johannes Kaiser, nos parecía un excelente candidato, pero José Antonio Kast mencionábamos que estaba bien, que el pueblo chileno decidió apostar por él, también era excelente. El ministro de Justicia critica el modelo de seguridad del presidente Bukele y dice que no sirve para Chile. Lo que no sirve es este gobierno y un ministro de Justicia que habla desde la ignorancia y el desconocimiento. En El Salvador, la delincuencia y los homicidios van a la baja y la seguridad y la tranquilidad en alza. Todo lo contrario a lo que pasa en Chile, donde las cárceles que dependen del ministro de Justicia están dominadas por el crimen organizado y las calles están en manos del narcotráfico. En Chile necesitamos un gobierno que deje de defender a los delincuentes y empiece a proteger a los ciudadanos. Necesitamos más cárceles,
grandes, aisladas y controladas, sin ningún tipo de beneficio para estos criminales. Necesitamos más Bukele y menos Boric. Y él, en 6 años, enfrentó a las pandillas, el crimen organizado, y hoy día El Salvador es uno de los países más seguros de toda Latinoamérica. Decisión, carácter, liderazgo. Y sí les recomiendo a todos aquellos que puedan ir a conocer la experiencia de lo que se ha hecho en El Salvador, que lo hagan. Vale la pena, se van a sorprender. Se habla mucho en algunos medios de lo que está ocurriendo, pero es un gran país. Y esto se logra con liderazgo, sentido común, reglas claras, carácter y decisión. Que también era un cambio rotundo a seguir apostando por el mismo socialismo, el mismo comunismo, que había destruido la reputación de un país que, como les decía al inicio, era un referente en nuestra región. Todos veíamos a Chile como un ejemplo. Esto mismo, como vimos, lo mencionaba el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuando nos contaba de estos gobiernos sin sentido común que decidieron adoptar un montón de políticas incoherentes que simplemente perjudicaban a los ciudadanos, y con sus narrativas bonitas lograron convencer de que ese era el camino correcto. La realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño en Latinoamérica, era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo. Y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile, cómo está cayendo. Y cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Ahora que ha pasado un tiempo nos hemos dado cuenta que esas políticas comenzaron a destruir desde adentro a nuestras naciones. También hay que recordar que le dedicamos un video a esta señora mencionando el peligro que era esta socialista llegar al poder. Podría replicarse otra Claudia Sheinbaum en la región, imagínense ustedes, otra de estas socialistas que deciden abrazar a los delincuentes. Hoy ha surgido una nueva candidata que manifiesta que para enfrentar la delincuencia hay que hacerlo con amor, al estilo de Gustavo Petro. Janet Jara, la delincuencia y narcotráfico se soluciona con amor. Pero bueno, allá cada uno con su estrategia. Yo creo que en los países que han tenido problemas sociales importantes, donde el narcotráfico ha entrado, en nuestro país todavía estamos a tiempo para detenerlo, las soluciones que funcionan son de amor, no de rabia. Son de amor. Y a pesar de que gran parte de los chilenos les gustaría que para solucionar este problema llegara alguien como Nayib Bukele a poner mano dura, a enfrentar a los criminales y proteger al pueblo. Todo Chile quiere a Nayib Bukele como presidente de nuestro país. El 81% de los chilenos considera que Nayib Bukele tiene una imagen muy positiva. Más del 40% de los chilenos quiere que el próximo presidente de Chile se parezca a Nayib Bukele. Yo lo único que quisiera que en este país llegara Bukele por 2 meses. 2 meses nomás. Y le aseguro que Chile vuelve a ser el Chile que teníamos. Porque ahora no es Chile, esta es una colonia de Venezuela. Hoy vemos como este sector de la política, que hoy representa a Chile, que ha hecho las cosas bastante mal y tiene a los chilenos en sus calles con miedo, por tanto delincuente, critica y ataca al presidente salvadoreño y sus políticas de seguridad. Y ahora también a la deriva autoritaria del gobierno de El Salvador, que tiene algunos políticos chilenos encandilados. Pero resulta que esta candidata, Janet Jara, candidata del Partido Comunista, que dicen que intentan maquillar como la nueva Bachelet. Funcionó la campaña de la agencia de publicidad para transformarla en la nueva Bachelet. Mira, así era antes. ¿Ah, bien? Janete. ¿Cómo la define? Janete es una persona que está disfrazada. Básicamente, y le ha ido muy bien con ese sistema de disfraz. Y todos sabemos que decía Bachelet de las políticas de Nayib Bukele. Estas fueron las críticas de Michelle Bachelet a Bukele y su respuesta. Cuando uno no respeta, es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel, claro, la gente dice, oh, qué eficiente, ¿no? Que el caso El Salvador. Pero la verdad es que ahí se han violado derechos humanos, no ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas. No es lo que nosotros, que yo sí, no me siento de centro, sí progresista, queremos, ¿no? Pero esta gente hoy quiere hacer creer que ellos son el cambio, a pesar de que es la misma receta fallida que destruyó al país más próspero de Latinoamérica, y manifiestan que ellos son el progreso, que ellos son progresistas. Bachelet dice que el progresismo ha hecho avanzar a Chile. Sin embargo, durante su segundo gobierno la economía se estancó y lo único que creció fue la delincuencia y la migración ilegal. ¿Eso es progreso?
Hoy Chile sigue pagando las consecuencias de su legado de improvisación y dogmatismo. Ahora, desde la comodidad de la retórica, intenta presentarse como una guía moral, pero los chilenos ya conocemos sus resultados. Promesas incumplidas, crisis institucional y una política basada en consignas, no en soluciones reales. Y con un montón de banderas incoherentes, hoy están intentando convencer a los chilenos que todas las promesas que manifiestan son una receta espectacular para levantar el país. ¿Tú ingresaste a los 14 años al Partido Comunista? Sí, ingresé a los 14. ¿Y por qué? Mira, yo tenía siempre esta cosa así como de querer como más justicia social. Tú no me preguntes por qué, porque yo creo que hay gente que le gusta el fútbol de chiquitito, hay gente que quiere ser artista de chiquitito. A mí me gustaba la política de chiquitita, o la cosa pública. Entonces yo sentía así que había como mucha injusticia. Y como que dije, ¿quiénes luchan por los pobres? Los comunistas, pues. Así que voy para allá. Pero muchas veces la izquierda se adueñaba de banderas como vamos a sacar a la gente de la pobreza o vamos a ayudar a los pobres. Que es mentira. Nunca lo han hecho. Lo único que ha sido bueno a la izquierda es crear pobreza. Y lo hemos visto en todos lados. Pero es importante informarle a los chilenos que es la misma receta aplicada en Venezuela. Así que esperemos que los chilenos no elijan la receta que los llenó de delincuentes, que los llenó de pobreza y que ya ha fracasado en estos países donde se ha aplicado. Estos son los dos candidatos que se enfrentarán en Chile. Lo más probable es que José Antonio Kast sea el nuevo presidente de Chile. Esto nos alegra mucho porque es girar hacia las ideas coherentes de la libertad, un vuelco que se está dando en nuestra región. Lo vimos recientemente en Bolivia, lo vimos recientemente en Ecuador, se ha reafirmado en Argentina. Nayib Bukele con su modelo de seguridad, con la cátedra que está dando por allá, está sirviendo como ejemplo para todas nuestras regiones de lo coherente, de lo correcto. Por esta razón, esta noticia es bastante interesante, señoras y señores. Esperemos que en Chile vuelva la coherencia. El pueblo chileno adopte estas ideas de la libertad, de seguridad, de justicia, ideas que son de simple sentido común y que el bando contrario, el socialista, el comunista, no está interesado en aplicar la coherencia, sino todas sus narrativas, todas estas agendas malignas que todos conocemos. Por esta razón, esperemos que Chile se una a todos estos países que han abrazado el sentido común. Y la pregunta, señoras y señores, es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de José Antonio Kast? Alguien que, como les digo, desde hace tiempo ya estaba interesado en informarse lo que estaba haciendo el presidente Bukele en El Salvador, ver qué puede recoger para llevar a su país, para aplicarlo, para brindarle seguridad a sus ciudadanos. Muy interesante. Y la otra cara que tenemos es otra Claudia Sheinbaum, que en estos momentos se está desplomando toda esta supuesta popularidad que tenía. Se está revelando. El pueblo mexicano ya se cansó. En un corto tiempo ya se cansó de todo este relato, de abrazar a los narcos, de protegerlos mientras someten a la población. Y ya saben, mi gente, no olvides dejar tu like, compartir este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.